Continuamos con Conexión Jurídica, el podcast oficial del Foro de Abogados de la Provincia de San Juan, esta vez para hablar sobre reajuste de haberes. Para eso hemos invitado al doctor Juan Pablo Matar. Él es del Instituto de Previsional. ¿Cómo te va, Juan Pablo? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Santi? ¿Todo bien? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Que se repita. La verdad que es muy lindo el espacio. Los felicito y bueno, acá estoy para lo que necesiten. Gracias a vos, Juan Pablo, por venir. Vamos a hablar de reajuste de haberes. En primer lugar, y para ponerlo en contexto, se ha declarado la inconstitucionalidad de la Ley de Movilidad Jubilatoria, la 27609. ¿En qué contexto y, en primer lugar, por qué se ha declarado inconstitucional? Bueno, Santi, has ido al grano, digamos, muy al grano. Así que la inconstitucionalidad de la Ley 27609 fue la ley de movilidad que estuvo vigente durante la época de Alberto Fernández. Digo el nombre del presidente para tener una ubicación, digamos, temporal. Esa ley estuvo vigente desde marzo del 2021 hasta junio del 2024, que Milei, digamos, sanciona el decreto 274 del 24 e instaura una nueva movilidad jubilatoria en base al índice IPC. Esa ley de movilidad tenía una forma de calcular nosotros, o sea, los jubilados no tienen, del régimen general, no tienen un porcentaje, como por ahí se entiende o uno supone, en relación al activo de cuánto gana un activo. Por ejemplo, los docentes tienen, que es un régimen especial, tienen un 82% del sueldo del activo como jubilación. El régimen general, que es el 80, el 90% de los jubilados de nuestro régimen o de nuestro país, no tienen un porcentaje. Entonces tienen leyes que le determinan cuánto va a cobrar, o el haber inicial, y cuánto va a ser después la movilidad de esa jubilación o pensión. ¿Está bien? Entonces la ley de Alberto Fernández, o de la época de Alberto Fernández, 27609, tenía una forma de cálculo de movilidad en base combinada a un 50% de crecimiento de salarios, de cuánto crecían los salarios, y un 50% de recaudación o cuánto que crecía la recaudación del ANSES, digamos, para recalcular o calcular la movilidad o cuánto se mueve o cuánto aumenta una jubilación. El problema de esa ley es que era una fórmula muy compleja, en donde incluso tenía una raíz cúbica que nadie explica por qué existía esa raíz y qué hacía. Tenía una incidencia muy baja. Si aumentaban los salarios de los activos o si aumentaba la recaudación de ANSES, era muy baja la incidencia en el aumento del haber del jubilado. ¿Qué pasó? Se fue planchando. ¿Y qué más pasó? El grave problema económico de nuestro país con una alta inflación. No sé si recordamos noviembre, diciembre del año 23, enero del 24, que hubieron una acumulación de inflación en 3 o 4 meses del 150%. Entonces los haberes de los jubilados quedaron muy planchados. Entonces vino la Cámara Federal de Mendoza, en un fallo, en el leading case, o en un fallo que los abogados previsionalistas de San Juan lo aplicamos, el fallo Cortés Leonardo Evaristo, en noviembre del 24, y dice, mira, es inconstitucional la ley de Alberto Fernández o la ley de la época de Alberto Fernández 27609 porque la fórmula de movilidad jubilatoria no alcanza a que el haber del jubilado sea sustituto o integral. En vez de aplicar esa movilidad, vamos a aplicar aplicamos el índice IPC de la nueva movilidad que consagró el decreto 274 del 24, que es índice IPC puro, o sea, lo que aumenta la inflación es lo que va a aumentar la jubilación. Ese nuevo índice lo vamos a aplicar durante el periodo marzo del 21 a junio del 2024. Entonces, todos los jubilados que tenían jubilación o que estaban jubilados durante ese periodo, marzo del 21 o en el 22 o en el año 23, o sea, que ya tenían una jubilación corriendo, incluso antes de junio del 2024, si pide la inconstitucionalidad de esta ley, le aplican este nuevo índice y ¿qué pasa? Produce un efecto de que su haber jubilatorio se aumenta. Y se aumenta bastante porque hubo mucha inflación. Bien. Así que bueno, no sé si he sido claro, pero más o menos es ese el camino. ¿Está? Yo creo que sí, hay una diferencia conceptual, en primer lugar, que la charlábamos off, que sí, tenía que ver con que la inconstitucionalidad es sobre la movilidad, no sobre el haber. Y eso es una diferencia que me parece importante que la puedas explicar. Claro, cuando uno reclama reajuste de haberes de los jubilados,
vos reclamás dos cosas: la redeterminación del haber inicial o del primer haber, y después la movilidad. O sea, no es lo mismo que vos empieces jubilados con 100 pesos a que empieces jubilado con 150. O sea, si vos tenés 100 pesos y tenés movilidad, bueno, empieza la movilidad a aumentar tu jubilación. Ahora, si tenés 150 y tenés movilidad, vas a tener siempre una movilidad superior porque tenés un haber superior inicial. El haber inicial se calcula, o el primer haber, con los aportes de los últimos 120 sueldos al sistema previsional. O sea, vos haces un corte al año 23, desde el 2013 al 23, esos sueldos que vos has aportado, los últimos 120, es como se te calcula tu haber previsional. Esos sueldos, por la inflación, siempre se tienen que actualizar. Entonces, bueno, es un tema por ahí para otra charla. Bueno, también a veces las actualizaciones perjudican la determinación del primer haber o el haber inicial. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que uno reclama, la redeterminación del primer haber, y una vez que estás jubilado, la movilidad que vos puedas llegar a tener. En este caso, la inconstitucionalidad es sobre la movilidad. Entonces, es cuando vos ya estás jubilado. Pero bueno, Santi, ¿sabes cuál es el problema? Que nosotros tenemos un 80% de jubilados que cobran la mínima. Hoy una jubilación mínima con más bono está en 380.000 pesos, más el bono de 70.000, 450.000 pesos. Es muy bajo. A muchos jubilados no le alcanza. Entonces, a esos jubilados hay que decir, miren, reclamen sus reajustes de haberes, reclamen porque se consigue. ¿Y cómo se consigue? Haciendo un reclamo administrativo primero, después un reclamo judicial. O sea, es un camino que tiene su tiempo, pero reclamados se pueden reajustar los haberes y puede mejorar los ingresos del jubilado que reclama. Bien, ¿cuál es la posición del juzgado de San Juan? Bueno, el juzgado de San Juan adopta el criterio del fallo Cortés Leonardo Evaristo, que es la Cámara Federal de Mendoza. Nosotros dependemos, San Juan depende de Mendoza. O sea, los precedentes jurisprudenciales de la Cámara de Mendoza son muy importantes en San Juan. Entonces, se replica en San Juan. En otras jurisdicciones no está, digamos, tienen otros fallos u otros criterios a seguir. Nosotros tenemos que fue el primero del todo el país. Después se replicó la inconstitucionalidad en otras jurisdicciones del país, el fallo palavecino, bueno, varias, en Salta, en Córdoba, en Buenos Aires, fallo Vidigaxú. Bueno, hubo una réplica después del fallo Cortés Leonardo Evaristo, que se animó a declarar la inconstitucionalidad de una ley de movilidad que estuvo vigente mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, reclamar es importante porque se va a aumentar el haber y encima cuando vos reclamás, una vez que iniciás el reclamo, digamos, tenés una prescripción de 2 años hacia atrás. O sea, vos si iniciás hoy, vas a cobrar diferencias de haberes por movilidad desde 2 años hacia atrás. Estamos en el 26, desde el 24. Entonces, es importante saberlo, es importante hacerlo, es importante consultar al abogado que haga derecho previsional, porque me parece que es muy, digamos, valioso para el jubilado que hoy cobran tan poquito. Una factura de luz hoy vale 100.000 pesos, sí, imagínate. Es verdad. Más remedios, o sea, no les alcanza. Realmente no les alcanza. Como subtema me surgía la curiosidad de preguntarte por qué era tan importante, o desde cuándo empezó a ser tan importante la jurisprudencia de Mendoza para fallar en casos de San Juan. No, a ver, todo el derecho previsional está construido en base a fallos jurisprudenciales. O sea, son fallos que van asentando precedentes jurisprudenciales, son muy importantes y que te van asentando un criterio de cómo puede ir resolviendo un caso en este caso, de reajuste de haberes. Entonces, los fallos de Mendoza de siempre, yendo a la pregunta tuya, Santi, de siempre es importante los precedentes jurisprudenciales de Mendoza porque son los que inmediatamente apelan al ANSES, nos van a aplicar a nosotros. Porque nosotros tenemos el juzgado federal, pero el juzgado federal de San Juan depende de Mendoza. O sea, la apelación inmediata es a Mendoza. Bien. Entonces, el precedente que fallo, que saque la Cámara Federal de Mendoza para dar un cierre de la respuesta, se aplica directamente acá. Entonces, bueno, el juzgado suele adoptar el mismo criterio, ¿no? Bien, respecto, a veces se habla de la tardanza de la justicia en resolver determinadas situaciones. Si un jubilado, como vos decías,
bueno, que lo instabas también a pedir la inconstitucionalidad de la ley de movilidad. ¿Qué tardanza maneja la justicia para otorgarle el beneficio al jubilado? Mira, es muy buena la pregunta porque los tiempos, sobre todo en la vejez, pesan, ¿no? Yo no diría que es tardanza del juzgado. Realmente yo creo que hay que destacar la labor del Juzgado Federal de San Juan, y lo digo con un criterio objetivo, porque la verdad que son bastante expeditivos y trabajan bien. Pero hay millones de casos, porque hay mucho problema y porque, vuelvo a insistir, la jubilación mínima no alcanza. Entonces, imagínate, hay mucha gente reclamando. Y bueno, entonces eso hace que los juicios demoren. Y si vamos a tiempos reales, un proceso administrativo con denegación de reclamo administrativo, después la demanda judicial para reclamar el reajuste de haberes, hasta que se cierra la demanda y vos podés iniciar el proceso de incidente de ejecución de sentencia, tal vez sea 2 años y medio. Pero bueno, primero no le cambia el status quo al jubilado. O sea, el jubilado que reclama sigue cobrando igual. No tiene un riesgo en su jubilación. Y segundo, bueno, el tiempo, más allá de que uno dice que mucho que tengo que esperar, 2 años y medio es un montón, pero hoy créeme que no es tanto, primero porque antes era mucho más, muchísimo más, 5 años, 4 años, 6 años, hoy es 2 años y medio, y segundo que en San Juan realmente las jurisdicciones o el Tribunal Federal de acá de San Juan es expeditivo, pero bueno, tiene sus tiempos. ¿Por qué? Porque hay plazos entre que se sustancia el proceso judicial, que sale sentencia de primera instancia, la CEJA apela, tiene que salir sentencia de Cámara de Mendoza, tiene que ir a la Corte Suprema de Justicia, porque generalmente interpone un recurso extraordinario federal, que lo deniegan, pero bueno, todo eso son plazos que se dan. Y además el ANSES tiene un plazo de cumplimiento por la ley 24241 especial, de un mayor plazo que cualquiera, no son 10 días, son 60 días para cumplir, y bueno, eso va alargando en el tiempo los plazos, pero digamos, es bastante rápido, ¿no? No hay que desanimarse. Juan Pablo, quería consultarte sobre aquellos abogados que se quieren iniciar en el derecho previsional. ¿Qué recomendación le darías que no les puede faltar? Bueno, Santi, la verdad que el derecho previsional es una rama media como olvidada, ¿no? No sé si olvidada o es algo que uno cuando estudia derecho o abogacía se imagina el derecho penal, el derecho civil, el derecho laboral, pero el derecho previsional es como que está solapado, incluso hasta en las mismas universidades por ahí no sé si se le da tanta importancia. Y es una rama hermosa, es una rama que mucha gente lo necesita abogados previsionalistas porque hay problemas. Y la jubilación, a ver, jubilación es júbilo, alegría. Y la verdad que nuestros jubilados, la mayoría con 450.000 pesos de jubilación mínima más bono, es una penuria. Entonces, reclamar es importante. Entonces, creo que a la que se está iniciando es importante estudiar. Es importante tener presente los precedentes jurisprudenciales en el derecho previsional. Es muy, muy, muy valioso. Es muy valioso, digamos, hacer las demandas en base a precedentes. Entonces, el consejo es que estudien si les gusta la rama porque es muy linda, uno se apasiona, y que estudien mucho y que estudien sobre todo las sentencias judiciales que existen de la Corte, de la Cámara de Mendoza, del Juzgado Federal de San Juan y de otras jurisdicciones también. Eso es lo que yo puedo recomendar. Y también que vayan al Instituto de Derecho Previsional, porque hay un equipo muy lindo en el instituto de gente, entre todos nos ayudamos y de ahí, bueno, hay información valiosa y es parte de la formación, ¿no? Así que bueno, ese es el consejo, que estudien, que se formen, que se dediquen y que se animen también. Perfecto, muchas gracias Juan Pablo por haber estado acá en este programa en Conexión Jurídica. Esperamos que te hayas sentido cómodo. Sí, por favor, al contrario. La verdad que es muy cómodo. Muchas gracias, Santi. Las luces no son cálidas, así que está bueno, no sufrimos de calor. La nueva tecnología. Así que bueno. Bueno, gracias Juan Pablo por estar en Conexión Jurídica. Le pedimos a la audiencia que se quede porque venimos con las respuestas a las preguntas de nobles abogados. Así que quedaste hasta el final.
Juan, esta vez vamos a charlar de un tema que, la verdad, nos resulta por lo menos preocupante, que tiene que ver con las amenazas de chicos en situación escolar en sus colegios. Amenazas que han ido creciendo en tendencia, y para eso hemos invitado a la doctora Adriana Guille. Ella es asesora del Ministerio de Educación, pero también codirectora del Instituto de Derecho Civil y Procesal Civil. Vamos a preguntarle sobre estas dos aristas a la doctora Adriana Guille y a darle la bienvenida en primer lugar. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Esperemos ser útil y bueno, ver este nuevo espacio que se nos brinda a los abogados, que me parece que es una excelente idea. Muchas gracias, Adriana. El primer tema, bueno, el tema que nos convoca en esta charla tiene que ver con las amenazas de chicos en los colegios. Sí. Es un tema que uno por ahí se entera desde los medios de comunicación, pero entendemos que vos estás un poco en el campo, ¿no es cierto? Entonces podés hablar desde primera mano cómo está trabajando el Ministerio de Educación y cómo ves vos desde el derecho civil esta situación. Bueno, en primer lugar, se está trabajando muchísimo en todos los aspectos. Lamentablemente no tenemos todo el material que se necesita para cubrir todas las escuelas con los gabinetistas que le decimos nosotros, que son psicólogos, psicopedagogos. Pero bueno, con el grupo que se tiene, se armó un protocolo en el cual se activa permanentemente y frente a cualquier situación, ese protocolo empieza a actuar y se toman las primeras medidas para proteger tanto al niño que está haciendo algo como al resto de los niños que también están ahí asustados, que no saben qué hacer o cómo actuar frente a esa situación concreta. ¿En qué consiste en lo práctico el protocolo? Frente a cualquier situación, digamos, de riesgo que pueda llegar a causar, el directivo, que son los ojos del ministerio en cada una de las escuelas, llama inmediatamente a la dirección de gabinetes interdisciplinarios y son ellos los que envían las personas idóneas para trabajar sobre esa contención directa. Bien. Si la violencia escala, digamos, donde tiene que haber intervención de la justicia, bueno, estas personas acompañan a los niños, en caso junto con sus papás, a realizar la denuncia, y en caso de que tengan que ser las autoridades de las escuelas, también son acompañadas y asesoradas permanentemente para que ellas no se sientan solas frente a algún miedo que puedan llegar a tener o no saber cómo actuar frente a una situación. El protocolo contiene todas esas situaciones y está muy bueno porque activa y bueno, después se hace el foco sobre ese problema puntual y se trata de trabajar. No es que se activa en el momento y termina, no, se sigue, se continúa y se trabaja sobre eso con los niños de esa escuela. ¿Todas estas situaciones son tomadas en serio de buenas a primeras o hay alguna especie de filtro que tiene el ministerio, por ejemplo, para identificar cuáles son aquellos casos que son realmente serios o pueden comprometer la seguridad de los chicos que van al colegio y cuáles no? Toda alarma despierta inmediatamente la actividad del protocolo. Cualquiera. Cualquiera, porque Bien. vos no sabés qué puede pasar. Puede suceder de que sea un chiste de mal gusto, puede ser que sea algo más grave. Entonces no se puede, a veces uno escucha y dice, uy, mira, evacuaron la escuela y no era nada. ¿Y si era? Claro. Entonces, esa orden tenemos de las autoridades, inmediatamente se actúa. Por más que se diga no, quizás no, se actúa. ¿Cuál es la primera recomendación que vos le darías a los padres, por ejemplo, para, bueno, tratar de evitar, para tomar medidas preventivas sobre estas situaciones? Yo creo que los papás, hoy por hoy, yo entiendo que la mamá trabaja a la par del papá y por ahí no hay mucho tiempo,
para estar con los hijos, pero bueno, es necesario que puedan advertir ciertas situaciones. No es, digamos, normal que tu hijo tenga una actividad y de pronto empiece a no ir, a quedar, a decir no voy hoy, mañana, o se empieza a retraer solo. ¿Me entendés? Entonces, Claro. frente a esa situación, los papás deben advertir y ver qué está pasando. Yo creo que el primero que tiene que hablar con el hijo es el papá y la mamá. Después viene la escuela. Creo que la escuela es el complemento, es terminar de contener esos chicos que vienen de la casa de sus papás, digamos. Pero ahí es para mí el lugar clave donde tiene que contenerse, cuidarse y guiarse a los hijos. Tema multas. ¿Las multas son un elemento disuasorio para este tipo de conductas? Pasa que eso ya depende de la justicia, porque ya cuando es así interviene la justicia, o sea, digamos, la escuela ni las autoridades aplican multa. Se hace sí un trabajo, Claro. pero no se aplica multa. Lo que hace sí, cuando hay intervención de la justicia, que en estos casos la mayoría ha intervenido, bueno, la sanción la aplica el juez. Hacia los padres. Sí, hacia los padres, porque Bien. la mayoría son menores. O sea, ¿Y te tienen que- consta el monto de las multas más No. o menos en que van rondando? No, todavía no, eso no, al ministerio no ha llegado ninguna comunicación. Bien. Así que bueno, eso, ni tampoco qué destino tendrían esos fondos. Bien. Si van a ir a esa escuela, si van a ir a otro lugar. Para mí lo correcto sería, no sé, volcarlo en la escuela. Hay instituciones que necesitan mucha ayuda. O sea, todo es poco. Claro, tal cual. Sí. Tengo una última preguntita para hacerte, a menos que surja algo más en esta charla que estamos teniendo y de la cual te quiero volver a agradecer, que es una pregunta dicotómica. Responsabilidad civil, ¿padres o escuela? Mira, yo creo que la responsabilidad, la mayor parte la tienen los papás. La escuela también es responsable, porque ¿en qué somos responsables? En dar una buena calidad de estudio, de guiarlo, y si, bueno, vos papá, vos mamá, no advertís que tu hijo pasa algo, la escuela sí tiene que advertir esa situación y llamar a esos papás y dar intervención al gabinete. O sea, nosotros completamos, digamos, esa pared que deben tener desde la casa y la otra parte es la escuela. Para mí es fundamental, más allá de lo que se puede hacer en la escuela, es en la casa. Y en la escuela se hace grandes trabajos, se descubren muchas cosas, aunque no se crea cuando se trabaja con ciencia. Hay escuelas que están rurales, que están muy alejadas de acá, que los niños prácticamente están de lunes a sábado. Y si, por ejemplo, las situaciones climáticas no les permiten bajar a los lugares de donde están sus padres, se quedan ahí. Entonces, Bien. como que ellos empiezan a generar como un vínculo estrecho con sus mismos compañeros. Yo la verdad que es una situación que no la había vivido, no conocía cómo era el mundo de las escuelas rurales y de las escuelas albergues. Y ahí te puedo asegurar que se hace un gran trabajo y salen grandes niños. Entonces por ahí uno dice, bueno, la escuela sí es fundamental, pero es fundamental en esos lugares. En estos también, pero no tanto como en aquellos donde el papá, digamos, da en custodia a esa escuela para que cuide a ese niño durante la semana. Entonces ahí sí yo veo que puede haber un poco más de responsabilidad. Pero acá creo que también juega un papel importante, pero los papás es el más. Perfecto, entonces vos pondrías el peso de la responsabilidad civil en los padres más que en los colegios, aún más en las escuelas rurales que en las escuelas de zonas urbanas. Sí, en las escuelas rurales te puedo asegurar que hay como un peso mayoritario de la escuela. Bien.
pero en las escuelas acá el peso mayoritario lo tienen los papás. Bien. Otro tema vinculado con el que estamos hablando tiene que ver con el bullying y situaciones de acoso o conflictos dentro de las escuelas, de los colegios. Yo quería consultarte si existe y cuál circuitos formales para afrontar dicha situación. Sí, lamentablemente hay varios casos. Por suerte se han detectado y se puede trabajar. El circuito que tienen, vuelvo a repetir, lo primero y lo primordial, los ojos del ministerio son los directores. Y a través de los directores están los docentes. En muchos casos son los docentes o los preceptores que advierten situación y ellos tienen la obligación de comunicar esta situación al director, labrar un acta y en esa acta convocar a los papás para que hagan una charla y ver si se puede llegar a una solución sobre eso para que trabajen con el hijo sobre esta situación. Si no se logra ningún acuerdo, que todo queda plasmado en actas, si la violencia sigue, si el bullying sigue o se agrava, ya ahí la directora tiene obligación de comunicar al ministerio, en donde el ministerio tiene el gabinete y ya van los gabinetistas. Intervienen ellos y detectan cuál es la gravedad. Pueden aconsejar que se haga una denuncia, si es grave, tienen la obligación de denunciar y se sigue acompañando a los papás y al niño que ha sufrido el bullying. Eso es primordial. Muchas veces nos ha tocado de que, bueno, los papás quieren, otros no, pero la denuncia hay que realizarla. Más allá de que después ellos no quieran continuarla, pero la denuncia se tiene que realizar. Y ahí, digamos, se termina el protocolo con respecto a la escuela. Muchas gracias, Adriana, por charlar con nosotros, por esta entrevista. No quiero mostrarles, si me permitís, su agenda y quiero saber dónde la hiciste, digamos. Miren qué hermosa agenda, no sé la cámara. Bueno, no vamos a molestar al camarógrafo porque... doctora Adriana del Valle Aguirre, tremenda agenda. Yo quiero una agenda con mi nombre, quiero decirle a la producción. Esta fue el regalo de mis hijos. Pero lo hablamos después. ¿Regalo de tu hijo? Sí, de mis hijos, para el Día de la Madre, de mis hijos. Se portaron, y de mis nueras, eso, y de mi yerno, porque todos tienen novias, hay novias, así que... Madre orgullosa. Entre todos pusieron otras cosas más, pero me sorprendieron con la agenda. Gracias, Adriana. Hemos charlado con la doctora Adriana Aguirre. Ella es codirectora del Instituto de Derecho Civil y Procesal Civil y asesora del Ministerio de Educación. Quédate porque en el último bloque de este podcast tenemos las respuestas a preguntas de nobles abogados. Nos vemos en el próximo bloque. Los informes al registro de juicios universales se piden vía mail. El mail es regjuiciosuniversales@jusanjuan.com.ar. En el mismo se tiene que individualizar el nombre de la persona fallecida y el DNI. Se debe acompañar el acta de defunción y el sellado de 79 de UTE. Sellado por desarchivo de expediente lo compras en la página del Colegio Notarial de la provincia de San Juan. Una vez que hayas ingresado al sitio web, haces clic en comprar o recuperar sellado, ingresas el número de CUIL y elegís el tipo de trámite. En este caso vas a elegir la opción número 34, desarchivo de expediente, y te da la posibilidad de que ingreses la cantidad de expedientes por las que solicitas el desarchivo. Sí, Comisiones Médicas es una instancia administrativa del cual funciona bajo la órbita de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Su función básicamente es resolver controversias entre el trabajador y la aseguradora de riesgo de trabajo. Las comisiones médicas evalúan el daño, determinan porcentaje de incapacidad ante un accidente o enfermedad laboral, como también homologan acuerdos.